Hola a todos, el día de hoy en este video vamos a hablar sobre el análisis psicométrico y una propuesta de mejora de la prueba PF16. Bueno, continuando, el análisis psicométrico de la prueba de PF16 es importante para entender cómo funciona esta herramienta en la medición de rasgos de personalidad como la extraversión y el autocontrol, aunque la prueba es reconocida y usada desde hace tiempo. Es necesario evaluar si sigue siendo válida y confiable para las personas que hoy en día la usan, especialmente en contextos latinoamericanos. Los cambios culturales, sociales y educativos hacen que algunas preguntas puedan ser difíciles de entender o poco relevantes. Por eso este informe busca analizar detalladamente la prueba, identificando sus problemas y proponiendo mejoras que ayuden a que sea más clara y justa y útil para quienes se la aplican. Bueno, pasando al siguiente punto, que es la evaluación psicométrica. Tenemos 6 puntos. La primera, validez del test, se refiere a que también mide los rasgos que dice evaluar. Es importante revisar si sus ítems representan con precisión la teoría del CATEL y siguen siendo adecuados para nuestra cultura actual. Pasando al siguiente punto, que es la confiabilidad. Se relaciona con la estabilidad de los resultados. Si una persona repite la prueba en otro momento, los puntajes deberían ser similares. Sin embargo, como el PF16 tiene 185 ítems, puede generar fatiga y afectar la precisión de las respuestas, por lo que conviene aplicar pausas o cortar la prueba. Al tercer punto, de las normas y baremos, los originales fueron elaborados como población estadounidense de hace décadas, así que sería ideal actualizarlos a la realidad boliviana para obtener interpretaciones más justas. Pasando al siguiente punto, estructura de ítems. El ítems contiene 185 ítems que pueden ser largos o confusos, por lo que se recomienda revisar su redacción y adaptarlos culturalmente. Y en la información de aplicación puede hacerse individual o grupalmente, en papel o formato digital, en un ambiente tranquilo y sin distracciones. Pasando en la utilidad, sería del PF16, como la educación, la orientación, la vocacional, la selección de personal y la investigación, pero necesita mantenerse actualizado para conservar su valor. Pasando al siguiente punto, conocemos las técnicas de estudio. Que comprende este tipo de pruebas requiere buenas estrategias de estudio, como la lectura analítica, la elaboración de resúmenes y la comparación de teorías, que facilitan la comprensión de la psicometría. El PF16 sigue siendo una herramienta importante para evaluar la personalidad, y siempre que se recibe, actualice y se use con criterios técnicos adecuados. Bueno, en el siguiente punto les hablaremos sobre las críticas y limitaciones detectadas en la prueba psicométrica PF16. Durante la aplicación de la prueba encontramos 4 puntos que vemos que son en cierta manera perjudiciales para la interpretación de los resultados obtenidos en esta prueba. El punto número 1 es el lenguaje y redacción de los ítems, ya que aunque la prueba está traducida al español, muchas frases suenan extrañas o algo anticuadas. Algunos ítems usan expresiones como "me agrada el bullicio social" o "me inclino hacia los estudios teóricos", lo cual puede sonar poco común para jóvenes o con menor grado de escolaridad, ya que al leer este ítem pueden llegar a confundirse o tener que leerlo 2 veces para poder entenderlo. Y esto puede causar malas interpretaciones o respuestas al azar de parte del evaluado, simplemente porque no llega a comprender correctamente el ítem o no entiende bien lo que se le está preguntando. Punto número 2. Los ítems son demasiado largos y confusos. Hay enunciados que son demasiado largos o combinan 2 ideas en una sola frase o ítem,
lo que confunde al evaluado y hace que lo tenga que pensar 2 veces y leer 2 veces para poder entender lo que se le está pidiendo, o muchas veces no logran entender lo que se le está pidiendo. Y esto puede causar malas interpretaciones o respuestas al azar de parte del evaluado, simplemente porque la persona no está entendiendo correctamente el ítem, ya que es demasiado largo o confuso, y esto nos afecta en la precisión de respuestas y los errores de comprensión de parte del evaluado, sobre todo en las personas que tienen una poca práctica lectora. Punto número 3. La duración de la prueba es extensa y genera fatiga durante la aplicación. La prueba es bastante extensa, ya que cuenta con 185 ítems, por lo que algunas personas pierden concentración o se cansan al momento en el que llegan a los ítems finales. Y esto genera también una baja calidad en respuestas, ya que al momento de estar cansadas pueden responder al azar o simplemente no entender correctamente los ítems y responder lo primero que se les venga a la cabeza. Y al momento de responder rápido o sin pensar mucho, afectan a la calidad de respuestas y a la interpretación posterior que nosotros vamos a dar a esta prueba. Punto número 4. La falta de adaptación cultural. La adaptación cultural es el proceso mediante el cual un texto es convertido o adaptado a la cultura de cada país para que las personas puedan comprenderlo de una mejor manera. Como sabemos, en cada país algunas palabras tienen un significado diferente a otro. Y aunque existen versiones en español de la prueba PF16, no siempre se adaptan a la cultura de cada país. Por ejemplo, ciertas palabras de los ítems, como la palabra tacos, es entendida de manera distinta acá en Bolivia que en México o en España, ya que acá en Bolivia podemos darle el significado de tacos a unos zapatos. En México puede ser referido a una comida o un alimento. Pero lo que el ítem nos trata de decir con la palabra tacos es una mentira o una trampa, ya que una persona que no sea de este tipo de cultura no llegue a entender la palabra tacos, se le va a hacer difícil comprender el resto del ítem y nos puede generar diferencias en la interpretación posterior que le vamos a dar a estos resultados. Ahora veremos propuestas de mejora para el test PF16. Como primera propuesta tenemos la actualización cultural y contextual del instrumento, que básicamente sería adaptar los ítems y ejemplos del test a los contextos culturales y sociales actuales de cada región o país donde se aplique, ya que el PF16 fue diseñado originalmente en Estados Unidos a mediados del siglo XX, por lo que muchas expresiones o situaciones reflejan una cultura distinta a la de los países latinoamericanos. Entonces, esta falta de contextualización puede generar respuestas poco precisas o interpretaciones sesgadas. Un ejemplo podría ser la referencia de actividades de club o reuniones sociales formales. Esto puede no tener el mismo significado para un joven boliviano de una comunidad rural que para un adulto europeo. Entonces, el adaptar estos ítems a ejemplos más cercanos como participación en actividades comunitarias o estudiantiles haría que el test sea un poco más representativo y válido culturalmente. Como segunda propuesta, tenemos la actualización de los baremos normativos, que sería construir nuevos baremos o normas de referencia basados en muestras actuales de diferentes edades, géneros y contextos culturales, ya que los baremos originales del PF16 fueron diseñados y elaborados hace décadas. Entonces,
no llegan a reflejar las características psicológicas de las poblaciones actuales. Y el actualizarlos garantizaría una evaluación un poco más justa y representativa, especialmente en contextos laborales o educativos. Un ejemplo llegaría a ser un joven universitario actual, influido por la tecnología, la globalización y nuevos modelos sociales, puede mostrar ciertos niveles distintos de extraversión o autocontrol respecto a una muestra de los años 50. Entonces, un baremo actualizado permitiría interpretar sus resultados de forma adecuada al tiempo presente. Y como tercera y última propuesta sería la revisión de sesgos de género y rol social, que se refiere a evaluar los ítems del test para detectar posibles sesgos de género o estereotipos culturales, actualizando su contenido hacia una perspectiva que llegue a ser un poco más inclusiva, ya que algunos ítems del test PF16 pueden reflejar o podrían reflejar concepciones tradicionales del comportamiento masculino o femenino, lo cual puede influir en las respuestas. Un lenguaje y contenido más neutral permitiría una evaluación un poco más equitativa sin reforzar tanto estereotipos. Y un ejemplo llegaría a ser que en lugar de preguntas que asocien la sensibilidad con debilidad o liderazgo con agresividad, se podrían reformular en términos de competencias emocionales o sociales neutrales, como por ejemplo la capacidad para expresar emociones o la habilidad para guiar a otros. En las conclusiones, después de revisar la prueba de PF16 se pudo notar que aunque la base psicométrica es sólida, hay varios aspectos que limitan su efectividad en la actualidad. La redacción de los ítems a veces es complicada o usa lenguaje anticuado, lo que puede confundir a quienes rinden la prueba, afectando la calidad de las respuestas. Además, la prueba es muy larga, lo que causa cansancio y pérdida de concentración. Por otro lado, la falta de adaptación cultural hace que algunas preguntas no tengan el mismo significado en diferentes países o regiones, lo que distorsiona los resultados. Por esto es fundamental actualizar el lenguaje, acortar o dividir la prueba para evitar fatiga, crear nuevos baremos basados en muestras actuales y representativas. Estas mejoras harán que el PF16 sea una herramienta más confiable, válida y útil en ambientes educativos, laborales y comunitarios.